Hola mis hermanos, qué gusto saludarles. Deseamos en el Señor que usted se encuentre bien en este día hermoso que nos ha regalado el Señor. Qué bueno que usted ya está preparado, que ha tenido un tiempo de alabanza, de adoración al Rey, porque yo creo que en estos tiempos no hay nada más maravilloso que pasar un tiempo adorando al Señor, exaltando su nombre, agradeciendo al Señor. Y por alguna razón la presencia de Dios siempre desciende a la vida nuestra cuando le adoramos. Qué bueno que usted ha apartado este tiempo para regocijarse en su presencia y también ha preparado su corazón para recibir la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un tema de la palabra de Dios que estoy seguro va a bendecir nuestras vidas de una manera especial. Hoy queremos hablar de un pasaje del Antiguo Testamento y hemos escogido este pasaje que habla de un hombre y una mujer, y el tema le hemos titulado Elías y la viuda de Sarepta, y nos vamos a ir hasta el capítulo 17 de Primera de Reyes, allá en el Antiguo Testamento. Ahí vamos a detenernos a leer Primera de Reyes capítulo 17. Vamos a leer la palabra del Señor y queremos leerlo juntos, y quizás no leamos todo el pasaje, pero vamos a leer las partes más importantes, aunque durante el tema vamos a ir mencionando algunos textos de este pasaje de la Biblia. Dice el capítulo 17 de Primera de Reyes, dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está enfrente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue
e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué interesante. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre la cama, y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué pasaje tan maravilloso, qué pasaje tan impresionante, tan desconcertante. Cuando nosotros lo leemos y lo estudiamos, habrá cosas que de manera natural y normal no vamos a entender de inmediato, que solo pueden entenderse por medio de la fe, que solo pueden entenderse o lo pueden entender las personas que han tenido experiencias personales con Dios. Hemos llamado a esta palabra Elías y la viuda de Sarepta porque queremos hablar de los dos personajes. Primero queremos hablar de Elías. Elías fue un profeta de Dios, un hombre sobresaliente, un hombre importante entre los profetas de Israel. Elías era un hombre sencillo, un hombre de Dios. Y aquí hay algo sorprendente que tenemos que aprender todos. Elías era un hombre que oía la palabra de Dios. Y ahí quiero referirme primero. Oía a Dios hablarle. La relación de Elías con Dios era una relación de intercambio. Era una relación muy cercana, al grado de que Dios escuchaba a Elías y Elías escuchaba a Dios. Podía oírse un montón de voces, pero Elías siempre se mantenía atento a lo que Dios quería decirle. Siempre va a haber voces alrededor de la vida nuestra. Siempre vamos a oír diferentes palabras, diferentes testimonios. Vamos a oír voces alrededor nuestro, no importa dónde estemos, dónde nos encontremos. Algunas voces van a ser muy fuertes, algunas voces van a ser muy altas, algunas voces van a ser muy escandalosas, muy atemorizantes, algunas voces van a ser motivadoras. Sin embargo, en medio de todas las voces, el cristiano, los hijos de Dios, tenemos que aprender a escuchar qué es lo que Dios está diciendo, o de manera más específica, qué es lo que Dios me quiere decir. Esto es bien importante. Elías, como un hombre de Dios, escuchaba lo que Dios
quería decirle. Y por eso él no temía equivocarse. Cuando él soltaba una palabra, era una palabra contundente, poderosa, y que era respaldada por el poder de Dios. La vida de Elías es algo impresionante como profeta, como hombre de Dios. Es algo que cuando uno lee es bastante enriquecedor leer la historia de este profeta. Y una de las cosas notables es su sensibilidad, repito, para oír la voz de Dios. Así que él podía oír a Dios, ¿sabes qué? En base al pecado de Israel, en base a que los reyes no ponen atención a lo que quiero decirles, no va a llover por 3 años. Y se secaban los cielos. No había lluvia. Y usted sabe que el agua es un elemento vital para la vida en todos los aspectos. Entonces, en el pasaje que nosotros leemos, Elías está hablando y está declarando que no habrá lluvia ni rocío en esos años. Y él dice, sino por mi palabra. No está hablando con arrogancia, sino está él, cuando él dice por mi palabra, no está tratando de decir porque yo soy acá el que lo estoy diciendo, porque yo tengo mucha influencia. No, él lo está diciendo por mi palabra porque todo el mundo conocía que cuando Elías hablaba en el nombre de Dios y su palabra era segura, era poderosa, se iba a cumplir. Y entonces deja de llover y al cabo de un tiempo empieza una crisis apremiante. Sin embargo, en medio de esa crisis, Dios le habla a Elías. El versículo 2 dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, y le dio las instrucciones precisas para guardar a su hijo, para guardar a su siervo, para cuidarlo. Porque Dios tiene cuidado de sus hijos, porque Dios siempre va a cuidar a aquellos que le aman, a aquellos que le obedecen, a aquellos que le sirven, sin lugar a dudas. La mano poderosa de Dios va a estar alrededor de aquellos que han decidido servirle al Señor. Y no estoy hablando de una posición, no estoy hablando de una posición eclesiástica, porque hasta el siervo, el hombre o la mujer más sencilla que han decidido en su vida obedecer y servir al Señor, serán siempre resguardados por la mano poderosa de Dios. Y vino palabra de Jehová a Elías diciendo, apártate de aquí y vuélvete al arroyo, al oriente, y escóndete en el arroyo de Querí que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos a que te den allí de comer. Mire el versículo 5, y aquí es donde yo quiero mencionar otra cosa importante de Elías. Elías no solamente oía la voz de Dios, sino que obedecía lo que Dios le decía. Si Dios le decía, das 3 pasos, él los daba. Si Dios le decía, quédate quieto, él se quedaba quieto. No había cuestionamientos, no había razonamientos, no había terquedad, porque había una relación muy personal, muy de cerca con Dios. Cuando uno conoce una persona importante, uno sabe que cuando le dicen, haz esto, uno no cuestiona, porque si esa persona tiene el poder o la influencia para decirte haz esto, es porque nosotros sabemos que va a haber una respuesta, que vamos a ser respaldados. Entonces, Elías no solamente oía a Dios, sino obedecía a Dios. ¿Y por qué lo obedecía? Sin cuestionamientos, razonamientos, sin terquedades. Porque él conocía a Dios. Sabía que Dios lo quería librar de algo malo. Y le dijo, o sea, vete al arroyo y métete ahí. Y voy a mandar a los cuervos. Y dice el verso 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Se fue y vivió junto al arroyo de Querí que está enfrente del Jordán.
Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía agua purificada del arroyo. Qué interesante, ¿no? Estaba oyendo a Dios, obedeciendo a Dios, y se fue tal como Dios le dijo, tal como Dios le habló, le obedeció, porque él escuchaba a Dios. Hay gente que dice, pues Dios nos ha mandado a que nosotros estemos. Yo muchas veces pienso que nosotros necesitamos aprender a escuchar a Dios y a obedecer a Dios. Entonces, Elías en un lapso de tiempo se fue junto al arroyo. Ahí permanecía, y los cuervos llegaban y le traían pan y carne. Yo no me voy a meter en esas situaciones de explicar qué propiedades tiene la carne y por qué precisamente le mandó carne. No me voy a meter en eso porque no es el tema que vamos a hablar. Este es un tema para aquellos en el que podemos hablar de la comida y de todo eso, pero no sé por qué Dios le mandó carne. Yo lo veo de una forma curiosa y lo veo hasta de una forma tan bonita, ¿verdad? Para los que no somos vegetarianos, le mandó carne. Yo no sé, yo pienso que esa carne estaba cocida o estaba seca, que no era una carne negra o roja, sino que ya estaba en un proceso. Y lo más interesante es que los cuervos tomaban, o Dios les daba, o buscaban la carne no sé de dónde, pero mientras Elías permaneció en el arroyo, comió pan en la mañana y comió carne, y en la tarde, cuando ya le empezaba a dar hambre, ahí estaba el cuervo o los cuervos trayéndole otra porción de carne y otra porción de pan. ¡Qué maravilloso! Cómo Dios trata a sus hijos. Y esto es bien importante, porque escucha bien lo que te voy a decir. Tiempos de crisis, pero para los que aman y le sirven al Señor, no podemos contar y recalcar que son tiempos de crisis. Es que estamos en esta tierra y querramos o no, dicen algunos, nos alcanza. Depende, mi estimado hermano, cómo tú amas, sirves y le crees a Dios. ¿Cuál es tu relación con Dios? Si tú conoces a Dios de cerca, si tú no has tenido experiencias de provisión con Dios, entonces te entiendo los temores que tienes, las dudas que tienes, los cuestionamientos que tienes. Pero si eres un hombre o una mujer de Dios, tú sabes que esto es algo real y algo maravilloso. Imagínate bien atendido Elías y con unos meseros especiales, los cuervos. No sé cómo llegaba y le traían. Obviamente que no le traían 1 kilo, le traían 2 kilos, porque el propósito no era engordar a Elías. El propósito era sustentarlo. Y le traían una porción. Y entonces Elías bebía el agua bien limpiecita del arroyo. Y se ponía a orar o se ponía a dormir. Gracias a Dios que en ese tiempo pues, no había televisión, no había internet. Eran otros tiempos, así que a lo mejor lo único que atraía que atraía a Elías era cuando oscurecía las estrellas de los cielos. En fin, estoy especulando un poquito o me estoy imaginando un poquito, pero lo que quiero ver, 2 cosas importantes de Elías, lo que quiero señalar: la sensibilidad para escuchar a Dios que viene por medio de una relación personal con Dios, y la obediencia que él tenía a la palabra. Y él se va al arroyo y durante un tiempo él es alimentado, él es sustentado. Y yo sé claramente
por experiencia propia, por testimonios que he visto de hombres y mujeres cristianas, de familias cristianas, que en estos tiempos de crisis, por una u otra razón, el Señor mueve todas las piezas para que tú y yo tengamos el pan, para que tengamos el alimento. Me atrevería yo a asegurar que muchos de los hijos de Dios, aquellos que le creen al Señor, aquellos que aman al Señor, están sintiéndose bien, han comido carne, ¿verdad? Han tomado muchas cosas buenas, aguas de fruta, de limón y etcétera, y terminan tocándose la pancita, así que no pueden decir: ay, qué tremenda crisis me tiene el Señor, cuánta angustia. No, gracias al Señor, Dios mueve piezas. De manera personal, sé que durante el tiempo que le hemos servido al Señor, nos sorprende que del lugar donde no esperamos, o de los lugares donde nosotros no estamos esperando nada, y de muchas veces de personas que ni conocemos ni esperábamos, llega la bendición de Dios, ¿verdad? Así que esto es bien importante, que tú le creas al Señor, que tú ames al Señor, que tú le sirvas al Señor, y que aprendamos juntos a escuchar a Dios y a obedecer a Dios, a no ser tercos, rebeldes o desobedientes, sino que en medio de todas las voces, de todos los gritos de las redes, de la televisión, de las noticias, dicen un montón de cosas, más malas que buenas, más negativas que positivas. Pero en medio de todo ese trajín de voces, tú y yo aprendamos a poner atención a lo que Dios nos está diciendo cada mañana, cada noche, lo que Él nos susurra, lo que Él nos habla con voz fuerte para decirnos: yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a sustentar. Si lo hizo con Elías, lo va a hacer también con nosotros. Y seguimos hablando de Elías. Nuevamente en el versículo 8 dice la Biblia: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Sigue el cuidado de Dios. Se secó el arroyo, no llovía, ya no fluía nada. No era un caudaloso río, era un arroyo, un canal pequeño. Se secó, pero nada pasa para desapercibido. Amados hermanos, hay veces que hay circunstancias que nosotros vivimos o vemos que suceden a nuestro alrededor, y a veces hasta con algún hijo de Dios se enferma o se va con el Señor, y nosotros nos quedamos así, nos llenamos de inquietud. Y te voy a decir algo, como si lo que sucedió a esa persona hubiera sido algo casual, algo accidental, algo que, pues hermano, llovió y qué extraño, ¿verdad? Le pasó esto, le pasó lo otro. Se tropezó y se cayó, o le dio esto y se fue con el Señor. Y nosotros pensamos que todo esto es casual, circunstancial, accidental. No. Para los hijos de Dios, nada es circunstancial, nada es accidental. Dios tiene un cuidado perfecto de nosotros. Y todo lo que pasa en nuestra vida tiene que ver con el proceso de formación de Dios para nosotros. De cada cosa buena o aquellas que no nos parecen buenas, algo tenemos que aprender, algo nos está enseñando el Señor, hablando de aprender a oír a Dios. Tenemos que preguntar: Señor, ¿qué me quieres decir con eso que acabo de ver, con eso que acabo de oír, con eso que me llegó hoy al teléfono, con esa noticia al celular? ¿Qué es lo que quieres aprender? Pues nosotros de pronto perdemos de vista que todo está en el control de Dios.
Y si alguno de nosotros se fuera o otra persona se fuera con el Señor, no tenemos que alarmarnos. Yo veo aquí el otro día, vi algo que definitivamente no estoy de acuerdo con eso. Alguien escribió: lamentamos mucho que haya partido con el Señor fulano de tal, mengano. ¿Por qué? ¿Por qué lamentamos? O sea, no, hay veces que nosotros escribimos como escribe la demás gente. Nosotros no tenemos que lamentarnos de nada ni de nadie. Si estamos en el propósito, si estamos entendiendo que estamos en las manos de Dios, si nos toca irnos, gracias Señor, porque tu hijo o tu hija ha cumplido el propósito, ha llegado a la meta. Ahora está en tus preciosos brazos. Por eso es que agradable es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Lamentamos. Tenemos que cambiar el vocablo, tenemos que cambiar el vocabulario. Porque nada sucede accidentalmente. Nosotros estamos en las manos de Dios. Lo he repetido y parece que siempre me muevo a repetirlo una vez más, porque es necesario que nosotros saquemos la cabeza de esas situaciones y pensemos como que somos así, ¿verdad? Que alguien nos mueve y nos sacude y nadie puede hacer nada por nosotros. No, hermanos. El cuidado de Dios con sus hijos, yo me atrevería a decir que es casi perfecto. Cuando nos toca partir, tiene que ver con lo perfecto. Siempre hablamos bonito del cielo y hablamos maravillas del cielo. Sin embargo, cuando le toca partir a alguien rumbo al cielo, se asusta. O cuando viene la amenaza sobre nosotros, no quisiéramos ir a conocer la hermosura del cielo. Pero eso es lo que dice la Biblia. Entonces, el cuidado de Dios con sus hijos mientras estemos en la tierra, siempre va a ser. No tienes que sentirte el más miserable de los hombres o la más abandonada de las mujeres. Te voy a decir por qué. Porque Dios está contigo. Dios te cuida desde que te acuestas a dormir en tus sueños, desde que te levantas, desde que amanece hasta que anochece. La mano poderosa de Dios está contigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la palabra para ti y para mí. ¿Por qué la perdemos de vista? No somos eternos aquí. Cuando nos toque partir, tiene que ver con la voluntad de Dios, tiene que ver con el propósito de Dios. A menos que tú y yo nos salgamos de la voluntad de Dios, nos salgamos como ovejas del corral de Dios y se nos acorte la vida, porque así nosotros queremos. Pero si estamos en la voluntad de Dios, el cuidado de Dios es perfecto para ti y para mí. Dios te va a sustentar. Dios va a poner en tu vida una palabra poderosa de sustento, de cuidado siempre. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en mente, que nosotros lo consideremos bien. Te voy a decir, porque de lo contrario nosotros perdemos. Y perdemos de muchas maneras. Esto es bien importante. No pierdas de vista eso. Se acaba el agua del arroyo y viene palabra de Dios a Elías. Elías. A lo mejor Elías estaba pensando, ya se acabó el agua y ahora ¿qué voy a tomar? Pues aunque venga el cuervo a traerme carne, pero ya no hay agua, me voy a atorar. No creo que lo haya pensado, pero vamos a suponer que lo haya pensado. Y inmediatamente viene palabra de Dios a la vida de Elías. Elías, vas a hacer esto. Te vas a ir a donde te voy a decir. Y dice la palabra de Dios entonces que vino palabra de Jehová y le dijo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí.
Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios tiene una manera de hacer las cosas increíble. Yo creo que una forma de hacer las cosas sobrenaturalmente, que el mundo natural no puede llegar a entender la sobrenaturalidad de Dios, o como dijera, de una manera diferente, sorpresiva, sorprendente. Y eso es algo que vamos a ver en este tema. Yo quisiera que nosotros pensáramos, reflexionáramos hasta aquí sobre la palabra que hemos compartido, que estamos compartiendo. Quizás tengamos que ver más a detalle la otra porción de este tema, que tiene que ver con la viuda de Sarepta. Así que vamos a concluir con la vida de Elías y la manera sobrenatural en que Dios siempre se mueve. Una cosa muy importante que yo les quiero recalcar, que ya hemos mencionado: la importancia de que en medio de la multitud de voces de este tiempo aprendamos a escuchar a Dios. Porque si no oímos a Dios, nos vamos a confundir, nos vamos a caer en un hoyo profundo donde nos va a costar trabajo salir. Y es importante que le pidamos nosotros al Señor esa capacidad de saber escuchar cuando Dios nos está guiando, cuando Dios nos está hablando. Dice la Biblia: y vino palabra de Jehová a Elías diciendo. La voz de Dios era audible, era específica, o no sabemos de qué manera. La Biblia dice que venía palabra de Jehová, y nosotros suponemos entonces que la voz de Dios venía sobre Elías de manera audible y específica. Pero lo que no sabemos es de qué manera Elías entendía a Dios. Era un acercamiento tan importante como cuando hay una relación entre esposo y esposa, que a veces, debido a la convivencia, a veces ya se conocen por señas o por una mirada o incluso una palabra que no es tan precisa, pero debido al acercamiento se entienden mutuamente. Entonces Elías entendía perfectamente cuando Dios le hablaba. Lo que estoy entonces tratando de puntualizar es que escuchar a Dios no necesariamente significa que usted escuche algo que le diga, o que en el caso mío me diga: Everardo, y así le vas a hacer. Lo más importante es que tú te mantengas en comunión, en una relación fresca con el Señor, que no pierdas la visión, que no pongas distancia entre tú y Dios, que aunque vivas una vida normal y cotidiana, sin embargo tus oídos, tu corazón, tus sentidos estén prestos para entender cuando Dios habla a tu vida, a tu corazón, a tu mente, a través de una circunstancia, de una situación, de una persona, incluso a veces de aquellas cosas que pueden parecer negativas. Como ya mencioné, algo te puede estar diciendo el Señor que tú tienes que aprender. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos en mente, que podamos aprender de parte de Dios a escucharle y por ende a obedecerle sin cuestionamientos. Llegues a tener una relación tan fresca, tan cercana con el Señor, que tú le digas: Señor, amén. Dime, Señor, dime que si tú me dices que yo camino, si tú me dices que me quede quieto, yo lo voy a hacer, Señor. Y que veas lo que veas y oigas lo que oigas, no dudes ni por un momento que el cuidado de Dios contigo
es perfecto, que no estás extraviado para Dios, que no estás escondido para Dios, que no estás abandonado para Dios. No creas que Dios está tan atareado y tan preocupado que no pone atención a lo que tú vives, a las necesidades que tú tienes. Él lo explicó, el Señor Jesucristo lo explicó tan claramente en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Él dijo, las flores, miren qué hermosas, lo voy a parafrasear, miren qué hermosas las flores, los lirios, ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, sin embargo a ellos Dios los viste. ¿Quién los viste? Dios. Y miren las aves del campo que no siembran ni hilan, y sin embargo ninguna de ellas cae a tierra, escuche, sin la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y viene la gran pregunta: ¿y acaso no valéis más vosotros, hombres de poca fe? Si una flor en el campo, si un ave en los cielos no pasan desapercibidas para Dios, ¿tú crees que tú y yo nos perdemos de Dios? Dios tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí, como lo tuvo de su siervo Elías. Y en esta noche yo quiero hacer una oración ahí donde estás. La crisis, amados hermanos, que no te extravíe ni te distancie de estar cerca de la presencia de Dios. Que no te aleje de Dios. Busca a Dios. Escucha su voz. Lo que Él quiere decirte de manera general y de manera específica. Yo creo que hay algunas cosas importantes que a veces suben en las redes, videos, que una niña soñó, que un hombre se fue al infierno, que hubo una profecía, y todo el mundo ahí escuchando otras voces, cuando tenemos que escuchar a Dios y tenemos que obedecer a Dios y tenemos que creerle a Dios que Él nos sustenta cada día. Hay una presencia bien linda aquí en esta noche, porque esta palabra es tan poderosa que yo se las comparto, pero el Espíritu Santo las trae y me llena con esa misma palabra. Yo sé que Dios cuida de mí, de mi familia. Yo sé que Él no me va a soltar en estos tiempos de crisis, ni en ninguna crisis. Yo sé que Él me va a guardar. Y mientras no sea su voluntad, aquí permaneceré. Y mientras permanezca aquí Dios cuidará de mí. Y cuando Dios me lleve, estaré seguro en su presencia. Esa era la convicción del apóstol Pablo, que mucha gente no entendía. Que mucha gente todavía sigue escribiendo y dices, ese apóstol no estaba como bien de la cabeza. Porque para mí el morir es ganancia, decía el apóstol. El vivir es Cristo. ¿Y cómo va a ser ganancia la muerte? ¿Cómo va a ser ganancia morirte? Claro. Es que el apóstol Pablo entendía perfectamente el cuidado de Dios con sus hijos. Y esta noche yo quiero orar por ti. No sé cómo has estado viviendo estos días. No sé cómo está tu corazón alentado, animado, entusiasmado, decaído, triste, preocupado, angustiado. ¿Cómo está tu corazón? El Dios de Elías es el Dios tuyo y es el Dios mío. Y Él está aquí con nosotros en este día. Inclina tu rostro ahí donde estás y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta maravillosa palabra, por esta palabra tan poderosa, tan hermosa, tan grande, Señor, que tú nos has entregado este día. Bendice a tu pueblo en este momento, que tu Espíritu Santo
esté trayendo revelación a cada familia y a cada persona que ve este video, esta prédica, esta enseñanza, ahí en su hogar, en su casa, en el trabajo, en el carro, ahí donde ve esta palabra, Señor, pueda levantar sus manos y agradecerte, Señor, por el cuidado que tú has tenido con él, con ella, con su familia. Gracias, Señor, por la vida de este hombre de Dios plasmado en las Escrituras, que nos enseña, que nos fortalece, Señor, el testimonio de tu palabra, que nos anima y nos alienta. Padre, en ti estamos confiando. Todos nuestros temores, todas nuestras dudas, toda nuestra aparente escasez, Señor, las traemos a tus pies, porque tú tienes el cuidado de nosotros. Tú, Señor, tienes control de todas las cosas, Señor. Y nosotros dependemos de ti. No somos producto de la casualidad, no somos producto de un accidente, no somos circunstanciales, Señor. Todo tiene un propósito para la vida de mi hermano ahí donde está, para su familia, para la hermana que está ahí, para mí, Señor, para todos. Porque estamos en tus preciosas manos, Señor. Muchas gracias. A partir de este momento se activen las vidas de tus hijos, de tus hijas, de sus familias. Se activen en fe, Señor, y que haya una sensibilidad espiritual que se desarrolle en ellos y en todos nosotros, para que aprendamos a oír tu voz cada día, Señor, a discernir tu voz, a entender lo que quieres de cada uno de nosotros. Para ti no hay crisis, tú no has perdido el control, ninguna pandemia, ningún virus te ha descontrolado, Señor. Tú tienes el control todavía, porque, Señor, tuyo es el mundo y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Señor, tú tienes el control de tu pueblo y de tu iglesia. Estamos en tus manos y caminamos en fe y seguiremos adelante más fuertes que nunca, más poderosos que nunca, porque tú vas con nosotros, estás con nosotros y siempre vas a sustentar nuestra vida y vas a cuidar de nosotros. Muchas gracias, Señor. Si alguna persona está enferma, sánala ahora en el nombre de Jesús. Pon tu mano poderosa y restáuralo en salud. Si alguna persona todavía está dudando, Señor, que reciba la salvación en ti, que se arrepienta de sus pecados y nazca de nuevo en este día, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, amados hermanos. Vamos a continuar con la otra parte de este tema, si nos permite el Señor, el miércoles. Que el Señor me los bendiga. Dese un abrazo allá a los hermanos y yo les mando un abrazo fraternal de todo corazón. Que el Señor me los bendiga y siga disfrutando de la presencia, del poder del Espíritu de Dios ahí en su casa.